Empezaremos entonces. El tema que nos corresponde ahora es la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Como su nombre indica, es la producción o el nacimiento de los gametos, ¿ya? De los gametos. Son modificaciones que se van a producir en el óvulo de la mujer y a través del espermatozoide del hombre para producir lo que es la fecundación. En el feto, las células germinales primitivas ya están presentes en el embrión, más o menos en la tercera semana de gestación, es decir, a los 21 días más o menos, ¿ya? A los 21 días más o menos. En el humano, cada persona tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46. De estos, la mitad del varón son los que va a aportar, ¿ya? La mujer aporta otros 23, que harían los 46, para que el nuevo ser tenga los 46 cromosomas correspondientes. Por eso es que las personas tienen parecido tanto al papá como a la mamá, porque tienen carga genética tanto del padre como de la madre antes de la fecundación. A estos 23 se llaman haploides y los 46 se llaman diploides, es decir, pares, ¿ya? Esto es cuando el óvulo y el espermatozoide se van a juntar. ¿Qué es la espermatogénesis? Es decir, la ovogénesis se divide en dos, ¿no? Espermatogénesis y ovogénesis. La espermatogénesis es el propio del varón, es aquella por la cual en los tubos seminíferos de los testículos están unas células llamadas células de Leydig, que son estimuladas por la FSH, que es la hormona folículo estimulante, ¿ya? Es decir, que estimula los folículos de los testículos. Y va a producir los espermatozoides que generalmente en el varón empiezan a producirse en la pubertad a partir de los 13, 14 años y no existe un momento en el que deje de producir espermatozoides. Es decir, el hombre desde la pubertad hasta la muerte produce espermatozoides, ¿no? A diferencia de la mujer que produce sus óvulos hasta cierta edad. El espermatozoide necesita más o menos un mes para ser maduro, es decir, para poder llegar a producir la fecundación, ¿ya? En la espermatogénesis existen lo que es la espermatocinetogénesis, ¿ya? Esta espermatocinetogénesis es una proliferación de los espermatocitos primarios que se van a dividir por mitosis, ¿ya? En la meiosis, el espermatocito primario se va a convertir en una estructura llamada espermátide, que es donde se produce el ADN, ¿ya? Y reduce esta carga genética de 46 a 23. Es decir, en el espermátide, que es en la meiosis, se dividen los cromosomas de 46 a 23 y esos 23 son los que van a ir al óvulo para producir la fecundación, ¿ya? Una tercera etapa que es la espermiogénesis, es donde el espermatide, es decir, el preóvulo, el preespermatocito, que habíamos hablado más antes, se convierte en espermatozoide adulto, es decir, que madura, ¿ya? Esta maduración se va a dar por un proceso determinado por dos hormonas, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que están reguladas en el hipotálamo, es decir, todo está controlado vía hormonal, ¿ya? Aquí en este gráfico en el que estamos viendo, está la espermatogonia de los 46, que va a producir el espermatocito primario. Este se va a dividir en dos, ¿ya? Y cada uno va a producir otros dos. A partir de cada uno de estos dos, se produce la espermatomiogénesis, que son estos espermatozoides pequeñitos, ¿sí? Luego estos espermatozoides inmaduros, que luego por el proceso de la hormona luteinizante y la folículo estimulante, van a madurar y van a dar lugar al espermatozoide maduro, ¿ya? En realidad esta es la estructura o el esquema de la parte de la espermatogénesis. En el varón, ¿ya? Hay una primera división meiótica, donde el espermatocito es haploide, ¿sí? Este se divide en dos cada uno. Es lo mismo del anterior, solo que aquí está un poco mejor dibujadito, digamos, ¿ya? De este principal, que hay uno principal, se divide en dos. Cada uno de estos dos va a dar otros dos, que serían cuatro. Y estos cuatro, cada uno produce un espermatozoide inmaduro, que se diferencia y madura a través de las hormonas que ya les había dicho. Entonces hay una primera división meiótica que está aquí, perdón, la segunda que está aquí, y la tercera o la maduración que ya viene en esta parte de aquí abajo, ¿ya?
Esto es lo mismo de la gametogénesis. ¿Sí? Aquí está el testículo que produce un espermatogonio. El espermatogonio produce un espermatozoide primario, el cual se divide en dos. Cada uno de esos dos se divide en otros dos y forman los espermatocitos. ¿Ya? Esa es la estructura o la secuencia de la división de la espermatogénesis para que se produzca el espermatozoide maduro. La ovogénesis corresponde a la mujer. Viene de ovo, que significa huevo o óvulo, y génesis, que significa producción o nacimiento. Ya son modificaciones que tiene el óvulo dentro del ovario de la mujer para ser fecundado, es decir, para que se pueda volver fecundado, ¿sí? Y esto se inicia en la vida intrauterina, es decir, dentro del útero. Esto es alrededor de los 20 días de fecundación, ¿ya? Una vez que la mujer ya está en el proceso de embarazo, a las 3 semanas más o menos, da origen a los ovocitos de un primer orden. Esto se divide por un proceso de meiosis, ¿ya? Y este proceso se va a interrumpir en un momento, quedando los ovocitos de primer orden en descanso o latentes hasta la pubertad, ¿ya? Es decir, que en la mujer, en las señoritas o en las niñas, el ovocito ya se origina a las 3 semanas o 20 días de fecundada, ¿ya? De fecundado en una mujer. Pero no maduran hasta la pubertad, es decir, hasta los 12, 13 años en que las señoritas tienen su primera menstruación, ¿no? En ese momento es en el cual, por un proceso de meiosis, a las mujeres han logrado hacer madurar sus óvulos de tal manera que puedan ser fecundados por el espermatozoide del varón, ¿ya? La ovogénesis, en el momento del nacimiento, en cada ovario se dice que hay alrededor de 400.000 folículos primordiales. Cada uno de estos daría origen a un óvulo, ¿ya? Más o menos. Es decir, que toda esa cantidad de folículos son los que tendrían que madurar, ¿ya? Pero en realidad solamente llegan a madurar unos 400, desde la pubertad hasta la menopausia. La pubertad empieza a los 12, 13 años. La menopausia en la mujer es alrededor de los 45, 50 más o menos. Hasta esa edad es que van madurando estos folículos primordiales convirtiéndose en óvulos, ¿ya? Una vez que ya no pueden madurar, se produce lo que es la menopausia y la mujer ya no puede fecundar o no puede ser fecundada y quedar embarazada. A eso se refiere, ¿ya? ¿Qué pasó, Yanira? Profe, buenas tardes. Él escucha cortado y ahorita mi compañera me dijo que igual escucha entrecortado. No sé si podría arreglar eso, por favor. Sí, profe, yo también lo confirmo. Está medio entrecortado. Ya, debe Y ser volver a repetir, por favor, la ovogénesis, porque desde ahí ya se empezó a entrecortar. debe ser su señal de ustedes, porque estoy con buena señal. ¿Me están escuchando bien? Escucha cortado. Yo lo escucho bien. Yo escucho bien Hasta también. creo que la mayoría le Sí, yo escucha escucho entrecortado, bien. no sé. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Debe ser su señal de ustedes, porque yo estoy con buena señal y no sé qué es lo que está pasando. A ver, voy a volver a repetir, ¿ya? Ya. Bien, entonces la ovogénesis es la producción o la maduración del óvulo de la mujer. ¿Está bien? ¿Escuchan bien? Sí, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Ya. pero ahora sí está bien. Bien. Entonces, la ovogénesis es la maduración o la producción de óvulos en la mujer. Se dice que al momento de nacer, cada niño o cada mujer tiene 400.000 folículos primordiales, que estos maduran más o menos unos 400, pero que recién comienzan a estar maduros o estar ya disponibles para ser fecundados a partir de la pubertad, que es a los 12, 13 años, ¿ya? Y estos óvulos van a madurar hasta más o menos los 45, 50 años en la mujer, que es donde empieza ya la menopausia. A estos folículos que ya no pueden madurar se los llama folículos atrésicos, ¿ya? Es decir, en pocas palabras, las personas de sexo femenino nacen con una producción de 400 folículos que podrían ser madurados como óvulos, pero de estos solamente llegan 400 a ser óvulos. Desde el momento en que empieza la maduración del primer óvulo, empieza ya la mujer a tener capacidad de estar embarazada o de ser fecundada. Eso es en la pubertad, alrededor de los 12, 13 años, y llega hasta la menopausia, que es a los 45, 50 años más o menos, ¿ya? Esto se produce también por un fenómeno hormonal producido por la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante, que va a producir un folículo llamado folículo de Graaf, ¿ya? De Graaf, el cual tiene la capacidad de hacer madurar al folículo y volverlo óvulo, de manera que el óvulo pueda estar maduro y pueda ser fecundado, ¿ya? A eso se refiere. Bien, el esquema de todo esto sería el siguiente. Hay una primera división, donde tenemos un folículo, un ovocito primario,
este folículo va a crecer y luego va a ir dividiéndose de esta forma, ¿sí? Hasta crear uno internamente al otro. Y luego se produce una división en la cual existe el folículo maduro que sale y ya puede ser fecundado por el espermatozoide. Es decir, la mujer ya puede estar embarazada, ¿ya? La mujer ya puede estar embarazada. En resumen, antes de nacer, esta es la situación. Tenemos en la ovogénesis una pequeña ovogonia que se va a dividir en dos y estas dos en cuatro, ¿ya? Y estas cuatro, así sucesivamente, se va dividiendo hasta llegar a las 400.000. Pero de estas 400.000 solo maduran 400, ¿ya? Es decir, se va multiplicando en forma vectorial ascendente. Es decir, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, a 16, a 32, a 64, a 128 y así, ¿ya? Después de la pubertad, es decir, alrededor de los 13 y 14 años, existe esto, el ovocito 1, que son 46 cromosomas normales que todos tenemos. Existe una primera división meiótica en la cual se dividen en 23 cromosomas, ¿sí? Estos 23 cromosomas son los que va a aportar la mujer, que junto con los 23 del hombre se vuelven 46 o 23 pares, para darle la carga genética o la estructura al nuevo ser, ¿ya? Entonces, esa es la esquematización de lo que es la ovogénesis. Una célula madre primaria que da lugar a dos células secundarias y estas se van dividiendo, formando dos primero, luego cuatro, y luego vectorialmente va incrementando, ¿ya? Bien, la ovogénesis, lo mismo que habíamos visto hace un rato. Hay una célula madre que da lugar a dos células hijas, y estas a cuatro células. Estas cuatro van a dar lugar a 2, 2, 2, 2, que sería 4 por 2, 8. Esas 8 por 2, 16. 16 por 2, 32, y así sucesivamente. Esto se llama fase de multiplicación, ¿ya? La fase de crecimiento es cuando cada uno de estos comienza a tener un crecimiento, es decir, se va volviendo más grande hasta convertirse en un ovocito de segundo orden. Aquí dice primero, este es el de primero, este es el de segundo orden o 2N, ¿ya? Este ovocito ya tiene la carga del espermatozoide del varón, por eso se produce el crecimiento, es decir, se está produciendo ya aquí la fecundación. Al óvulo entran, se pegan muchos espermatozoides, pero solo uno ingresa y ese que ingresa hace madurar a uno de estos óvulos y se produce el crecimiento. Aquí ya se está produciendo el crecimiento y la fecundación. Ya está el ovocito de segundo orden, ¿sí? Aquí está un corpúsculo llamado polar porque está pegado a la pared del ovocito, ¿sí? Esta parte de acá que está más oscurita es una capa que tiene unos pelitos, por eso se llama capa pelúcida. Y esta parte de acá es una especie como de coronita que tiene el óvulo, por eso se llama corona radiada, ¿ya? Estos son folículos. Luego se produce otra subdivisión en la cual ingresa ya, aquí ven que está ingresando el espermatozoide, va a ingresar y tiene que pegarse a uno de estos corpúsculos polares para producirse la fecundación, es decir, ya ha ingresado. El espermatozoide tiene que atravesar, ¿qué cosa? Tiene que atravesar esta membrana, la corona radiada y la capa pelúcida para llegar al interior del ovocito para que pueda fecundar, ¿ya? Y acá no se ve muy bien, o no sé si están viendo bien, pero es igual es la esquematización. Es lo mismo de acá arriba, es lo mismo de aquí, solamente que aquí está como dibujadito, ¿ya? Ahí, bien. Ahora, ¿cómo es el transporte de las células germinales? Es decir, las células que van a ir a producir la fecundación. Al momento de la ovulación, ¿ya? De la mujer, que es alrededor de entre el día 6 y el día 12 de la etapa de menstruación de la mujer, que viene a ser su ovulación, ¿ya? Se produce una especie de pared llamada fimbria, ¿ya? Esta fimbria rodea la zona del ovario y es una especie como de pared protectora, ¿ya? Y evita de que ingresen todos los espermatozoides, solo hace que ingrese uno, en algunos casos dos, cuando son gemelos, o tres, cuando son trillizos y todo lo demás, ¿no? Y el óvulo hace que estas células germinales se transporten a través de la trompa por una acción ciliar y un peristaltismo tubárico. ¿Qué significa esto? La acción ciliar es que hay unos pelitos que empujan al huevo o al espermatozoide hacia adentro. Y el peristaltismo tubárico es que en las trompas, ya en las trompas de falopio de la mujer, se producen unos movimientos como de contracción que hace que el huevo se vaya hacia adentro, ¿ya?
Peristaltismo significa que hay una contracción. Y tubárico, que es a nivel de la trompa de falopio de la mujer. El óvulo tiene una vida de 24 a 48 horas, es decir, 2 días. ¿Ya? 2 días. Y el espermatozoide puede vivir de 4 a 6 días. Lo que significa que el espermatozoide tendría más o menos de 1 a 2 días para poder fecundar al óvulo de la mujer. ¿Ya? Y este espermatozoide tiene hasta unos 6 días de vida, una semana prácticamente. ¿Ya? Los espermatozoides que son depositados durante el acto sexual en el fondo del saco vaginal posterior, ¿ya? En cada eyaculación el hombre más o menos elimina de 3 a 5 ml de semen, y en el semen están contenidos unos 100.000 millones de espermatozoides. De estos 100.000 millones de espermatozoides que van y se pegan al óvulo, solo uno ingresa, lo normal. Como les decía antes, a veces pueden ingresar 2 o 3 o 4, ¿ya? Pero lo normal es que ingrese uno. Bien, el 80% de esos 100.000 van a llegar al lugar de la fertilización, es decir, al óvulo, ¿ya? De los 100.000, solo 200 llegan al óvulo. Y de estos 200, uno solo logra ingresar y madurar al óvulo. Ese es el proceso, es decir, el hombre eyacula de 3 a 5 ml de semen que contiene 100.000 millones de espermatozoides, pero de esos solo 200 llegan al lugar del óvulo para fertilizarlo y uno solo ingresa, ¿sí? Uno solo ingresa. Y ese óvulo es el que va a y ese espermatozoide es el que va a hacer madurar al óvulo y se va a producir la fecundación y el posterior embarazo. Esta estructura es lo que llamamos el espermatozoide. Tiene una cabeza que está cubierta por una membrana plasmática y al centro tiene su núcleo. ¿Ya? Al centro hay una especie de cuello llamado cuello mitocondrial, porque acá están las mitocondrias, es decir, acá está en realidad el material genético y es acá donde se corta, ya a la altura del cuello se corta el espermatozoide para poder ingresar. Lo que ingresa al óvulo para madurarlo es la cabeza, no ingresa nada más. El cuello se corta y la cola, que es esta prolongación, queda hacia afuera. Es decir, ingresa al óvulo la cabeza, por un proceso de contracción se corta el cuello del espermatozoide, la cola sale hacia afuera y la cabeza es la que ingresa y va a madurar al óvulo, ¿ya? Esa es la estructura del espermatozoide. ¿Cómo llega el espermatozoide hasta el conducto vaginal? 1. El pH de la vagina debe ser alcalino, ¿sí? Debe ser alcalino, no tiene que ser ácido, tiene que ser alcalino. Luego, debe existir moco cervical, que es el líquido que va a lubricar ese conducto vaginal. Tiene que haber un movimiento flagelar espermático, es decir, que debe haber un líquido para que la cola o el flagelo del espermatozoide se pueda mover. Luego tiene que haber un quimiotactismo positivo. ¿Qué es el quimiotactismo positivo? Significa que las condiciones químicas deben ser las ideales para que pueda sobrevivir el espermatozoide. ¿Ya? Y debe existir una sustancia que es la hialuronidasa en la cabeza espermática, es decir, esta cabeza debe estar cubierta por esa hialuronidasa. ¿Para qué? Para que entre en contacto con el moco o líquido cervical y pueda desarrollarse dentro del óvulo. Todo eso tiene que pasar para que se produzca la fecundación. ¿Cómo lo capta el óvulo al espermatozoide? Lo adhiere por una secreción tubárica, es decir, cuando ha pasado por las trompas de falopio, se baña en una secreción, ¿ya? Y esta secreción es grasosa, es pegajosa y hace que se adhiera al óvulo, ¿ya? Tiene que haber lo mismo que habíamos dicho, el quimiotactismo positivo, es decir, condiciones químicas adecuadas para que sobreviva el espermatozoide. Y debe haber un líquido folicular. Este líquido está segregado por la mujer a nivel de la vagina, ¿ya? Luego debe haber un movimiento ciliar, que es a través de los pelitos que están en la cabeza del espermatozoide, que producen el movimiento. Y finalmente, lo que les había dicho hace un rato, el peristaltismo tubárico, que es que la trompa de falopio se pueda mover en un movimiento de contracción, de tal manera que lleve el espermatozoide hacia adentro. La fecundación es el proceso por el cual el espermatozoide llega a hacer madurar al óvulo, ¿ya? Es decir, lo fecunda, ¿ya? Esa es la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide haciendo que se fecunde el óvulo. Para que esto se produzca, debe haber una unión del óvulo con el espermatozoide. Y para esto tiene que pasar 3 cosas. 1, se tienen que depositar los espermatozoides en la vagina, primero. Estos deben llegar a través del útero y de la trompa al interior. Llegan al óvulo
y acá son captados por el óvulo a través de las fimbrias tubáricas, que hemos dicho lo que eran, ¿no? Los pelillos. Y finalmente debe haber una fusión de estos gametos, ¿sí? Se debe unir el óvulo con el espermatozoide. Esa es la fecundación, ¿ya? Esa es la fecundación. En esta imagen podemos ver claramente, a ver, vamos a ver esto acá un ratito, vamos a tapar esa rayita que no sé quién ha hecho. Y aquí también ha hecho otra rayita. Ya. Este es el óvulo y este es el espermatozoide. Esta es la cabeza y este es el cuello y la cola. Si se fijan, se abre el poro del óvulo para que ingrese la cabeza. Una vez que ingresa la cabeza, esto se va a cerrar por contracción y va a cortar el cuello, de tal manera que acá adentro esta es también la imagen, entre la cabeza del espermatozoide y la cola que es cortada a este nivel, vaya hacia afuera. Es decir, no ingresa. Lo único que ingresa es la cabeza, ¿ya? Una vez que ha ingresado, se deposita dentro del óvulo. Aquí, por ejemplo, vemos dos, de los cuales uno solo va a ingresar y va a quedar acá al centro. Esa es la fecundación, ¿ya? Esa es la fecundación. Acá tenemos la fecundación ya esquematizada. Tenemos la cabeza o el acrosoma del espermatozoide que llega, pasa a través de esta corteza, pasa el folículo piloso, esta pared, estas fimbrias, se abre, ingresa. En este momento que ha ingresado ya se produce la contracción del óvulo, se corta el cuello y esto sale hacia afuera y esto ingresa. Ingresa el núcleo o cabeza del espermatozoide y se produce la fecundación, ¿ya? Esto es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. O fertilización también se llama. Ha ingresado el espermatozoide, ha llegado al centro, lo ha captado al núcleo, se ha unido al núcleo y lo ha fecundado. En ese momento ya se produce la división. Aquí ven cómo se está produciendo la división y aquí está dividido. Está dividido en dos, ¿sí? Bien. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras u organismos que transmiten caracteres somáticos y sexuales para el nuevo ser. En este caso, el espermatozoide tendría 22 cromosomas que transmiten caracteres somáticos y uno sexual, que es el XY. Lo mismo pasa con la mujer, pero en la mujer la diferencia es que es XX. Por lo tanto, cuando se unen pueden ser XX o XY. Cuando es XX es mujer. Cuando es XY es varón. Por lo tanto, el que determina el sexo es el varón. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la progresión intratubárica dentro del óvulo? El huevo fecundado tarda de 3 a 4 días hasta llegar al útero, ¿ya? Esto es por lo que les había dicho más antes. Movimientos ciliares, las adherencias, las secreciones, los movimientos peristálticos y las condiciones químicas que deben ser las adecuadas, ¿ya? Bien. Acá tenemos esta parte que es la implantación. Por acá, que es el conducto vaginal, ha ingresado el semen del varón, llega por acá, van viajando los espermatozoides hasta llegar a la trompa. En esta trompa se produce al 5º día la unión, ¿ya? Luego se va produciendo la geminación y la división de estas pequeñas células madre. Hasta que después de más o menos unas 2 a 3 semanas se implanta el huevo acá, ¿sí? Acá, en el ovario de la mujer. Y esa implantación con el tiempo va a hacer que se produzca la fecundación y el posterior embarazo, que dura más o menos 40 semanas o 40 semanas o 9 meses. ¿Ven? Bien. Esa implantación hace que desaparezca esta zona pelúcida y el blastocito que se adhiere al endometrio del óvulo. El endometrio es la pared interna del óvulo, ¿ya? Es la pared interna del óvulo. Luego, al 6º día de la fecundación, o día 21 del ciclo, es decir, a las 3 semanas, ya empieza el embrión a crecer, ¿ya? A crecer. En esta zona del endometrio, que es la capita que les había dicho interna del óvulo, es donde se implanta en realidad la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Y es donde se implanta y se ubica de tal manera que se fija y va a fecundar al óvulo de la mujer. Una vez que se ha implantado en esa parte del óvulo, ya comienza a desarrollarse y volverse embrión, ¿ya? Este embrión es hasta el 3er mes, es decir, más o menos hasta las 12, 13 semanas, ¿ya? Una vez que pasan las 12, 13 semanas, ya se convierte en feto, ¿ya? Se convierte en feto o también llamado huevo, ¿ya? Y produce una hormona, que es la HCG,
en gran cantidad, de tal manera que le da las condiciones para que pueda vivir a ese huevo fecundado, ¿ya? Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de la implantación del huevo, aquí pueden ver, ingresa, llega por acá, sigue esta trompa, que es la trompa de falopio, y llega acá. Ahí se implanta y va a formar esta estructura de acá, ¿ya? Eso es. Bien, eso sería a grandes rasgos entonces la ovogénesis, la espermatogénesis, que es todo el proceso de la espermatogénesis y ovogénesis. ¿Sí? En realidad la gametogénesis, que vendría a ser la que se divide en dos, en el varón, que es la espermatogénesis, y en la mujer, que es la ovogénesis. ¿Ya? Ese es un